Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Martes 4 de octubre del año 2022 converso con el rector de la universidad, don Vicente Cuellar, y presidente de la Comisión Interinstitucional. ¿Qué pasó hoy día en la comisión? Perdón, primero ponerlo al portavoz, el señor Richter, su declaración de hoy, donde dice que ustedes pueden hacer un censo inútil. Dale. Lo sucedido el día de ayer respecto de un debate que se tenía que realizar en el medio de TV a las 19:30, un debate al cual yo fui invitado, pero que fue la iniciativa, la interpelación, podríamos decir prácticamente, de parte del señor Rómulo Calvo. Y en esa perspectiva, pues mi persona se había comprometido en estar el día lunes a la hora señalada. Esta hora fue la que les acabo de comentar. Y el debate tenía una importancia, creemos nosotros, trascendental para poder aclarar lo que son un conjunto de elementos que con mucha simpleza se vienen invirtiendo de manera cotidiana en el país. Podemos hacer una consideración de pronto, siempre seguramente con algún carácter subjetivo, respecto de por qué la no asistencia de parte del señor Calvo al mismo debate. Porque es efectivamente muy sencillo y muy simple poder realizar un conjunto de aseveraciones ante el coro aplaudidor o ante la multitud, en la cual, esto está en cualquier manual de psicología de masas, donde las personas se exacerban y, por supuesto, entonces tienen la facilidad para tratar de sintonizar con el público. Y ahí no se requiere mucha valentía para decir algunas cosas. Lo verdaderamente importante es cuando uno tiene que argumentar, defender, explicar. Y en este caso, como él había desafiado, sobre todo, poder hacer una defensa y una explicación técnica, científica, acabada de las diferentes etapas del proceso censal. Y esto ya, por supuesto, exige una capacidad esforzada y un tiempo de investigación y unas lecturas profundas, etc. Ya estamos, ¿no? Te salió estadígrafo el hombre y todas las cosas, porque probablemente él pueda discutir con Melvi Vargas y con todo el equipo solito sin ningún problema. La verdad es que ha sido despectivo el portavoz y dice que Santa Cruz está llena de caprichos y que va a ser un censo inútil, que están tratando de hacer un censo inútil. A ver, hola Carlos. Mira, yo escucho y a veces con detenimiento cuando el vocero presidencial hace uso de la palabra. Acabo de escucharlo, pero habla tantas cosas y al final no dice nada. Es para no decir nada, claro. No dice nada. Fíjense, la parte final dice, se necesita una capacidad profunda, una alta investigación científica, ¿no? Para hablar de cosas acabadas. ¿Qué está queriendo decir? Realmente quiere hacerse
el que sabe de todo, y obviamente zapatero es a tu zapato, él tiene otra formación académica, no desmerezco la capacidad académica que debe tener en su área, pero cuando hablamos de censo, los que tienen que hablar son los técnicos. Él es un vocero presidencial, no tiene un cargo de responsabilidad al interior del Instituto Nacional de Estadística, además, no conoce de censo, no tiene experiencia en censo. Entonces, cuando se dirige a las personas que tienen experiencia y tienen la formación académica en demografía, él debe hacerlo, no guardando siempre las consideraciones de respeto para que no se siga politizando esto, porque al final quienes politizaron el censo han sido ellos. Pero ellos critican y dicen, ¿saben qué? Los miembros de la Comisión Interinstitucional, por capricho, quieren el censo del 2023. Es un capricho. Pero fíjense, solamente para mostrarte, la anterior ministra de Planificación aseguraba que el censo iba a ser el 2022. Sí, señor. Mire, voy a seguir hojeando acá. Después fue el 2023. Después hablaron del 2023. Gobierno decreta el censo que se realizará el año 2022. Sí. Después los medios de comunicación también reflejan que iba a ser el 2022. Pero fíjense, en esta última parte, el INE asegura que se cumple el cronograma y el censo y pide a las instituciones cruceñas dejar de mentir. Esto es el 2022. Esto fue en marzo del 2022. Decían que iba a haber censo. Arce descarta la renuncia de riesgo, ponga el riesgo el censo del 2022. Entonces, esta es una cronología de todas las mentiras. A ver, por eso yo decía, lamentablemente, tanto del Ministerio de Planificación como del Instituto Nacional de Estadística y el vocero presidencial no son creíbles, son poco serios. Porque primero aseguraron, pero además el ministro de Planificación tuvo la osadía de ir a una interpelación a la Asamblea Legislativa Plurinacional y decirle a los diputados, decirle al pueblo boliviano que el censo estaba garantizado para el 16 de noviembre del año 2022. Lo que agrava esa afirmación es que en ese momento dijo que él garantizaba que iba a ser el 16 de noviembre del año 2022. ¿Por qué? Porque el trabajo del INE estaba siendo fiscalizado, supervisado por los organismos internacionales. Por los organismos internacionales. Entonces eso hoy día se quejan de que ustedes pidan la presencia de organismos internacionales. Ahora se quejan de que la Comisión Interinstitucional está pidiendo cosas que no pueden cumplir porque no podrían estar presentes los representantes de los organismos internacionales, pero ayer la viceministra de Comunicación aseguró que estaba garantizada la presencia de los representantes de los organismos internacionales. Pero, Carlos, ese no es el tema de fondo. No es el tema de fondo. Lo que pasa es que ellos utilizan como muletilla, ¿sí?, para escudarse de su ineficiencia detrás de estos supuestos representantes de los organismos internacionales. Para que quede claro, los organismos internacionales lo único que hacen es proporcionarte metodologías estándar para todos los censos en todos los países, de repente algunas sugerencias que se deben implementar en cada censo de cada país y manuales que sirven de guía para que vos realices el censo. Pero fecha de realización, la fecha de realización la fija cada país en base a su soberanía, a sus condiciones topográficas y a otros elementos que pueden considerarse para fijar la fecha de realización. Entonces, cuando ellos nos dicen que los organismos internacionales, créeme, Carlos, que yo me río, quieren asustarnos con la presencia de los organismos internacionales. Y te voy a contar, pedido y han dicho que venga. Te voy a contar lo que pasó en la mesa de socialización el 15 de marzo. El 15 de agosto. Empezaron, primero nos pusieron yo les dije, una especie de video donde nos decían un documental. ¿Qué era el INE? No, que eran cómo se puede llevar adelante un censo de población y vivienda, las condiciones técnicas, Entonces yo dije, bueno, después de escuchar ese documental, se molestaron conmigo. No es un documental, esa es la posición de los organismos internacionales, me dice. Después puso la licenciada Melvi Vargas su criterio técnico, ¿no?
Y bueno, dice, vamos a poner en pantalla, habla una mujer que dice que es representante de uno de los organismos internacionales, para ver qué le parece la exposición técnica de la Comisión Interinstitucional. Habla la señora y dice, la verdad es que no se puede hacer, dice, un cronograma con información extraoficial. Es decir, estaba repitiendo las palabras del gobierno. Esa señora que participó por una videollamada no sabía que esa información que nosotros utilizamos en la realización de la propuesta... ¿Es la que bajaron del INE? La que bajamos del INE, pero que además nos pasó en fotocopia el señor Arandia. ¿Cómo puede ser que libre de cuerpo esa señora que teóricamente era representante de uno de los organismos internacionales hable semejante barbaridad? Entonces, yo digo lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de la universidad y la propuesta del gobierno? La propuesta de la universidad es una propuesta técnica, porque tiene un equipo técnico, tiene una persona que está a la cabeza, que tiene más de 30 años como docente en demografía, tiene una maestría en demografía en la CELADE, pero además, ahí de donde salen los, de ahí mismo, pero además tiene la experiencia de haber tenido bajo su responsabilidad censos de población y vivienda. Ya. Y por el otro lado el gobierno lo único que ha hecho es tomar una postura política. Nada más. Nosotros tenemos una propuesta técnica, ellos tienen una postura política. Nada más, esa es la diferencia. A ver, yo decía esta mañana, para que los tantos estén igualados, la universidad, el Comité Interinstitucional le está pidiendo al INE, al gobierno, a quien sea, le está pidiendo, ok, denos todo lo que han hecho ustedes. Pero es absolutamente entendido. Conocer su ejecución presupuestaria, de dónde sale, sus decretos, cómo justifican que haya censo. ¿Vos conocés algo que justifique que haya un censo, un informe que justifique que se postergue el censo al 24 desde el 22, cuando tenían absolutamente todo hecho? Hablaban del 90%. A ver, para que la población lo entienda, antes de promulgarse un decreto, lo primero que se debe hacer es presentar un proyecto. Claro, en este caso supuesto, debió presentarse el proyecto del Censo de Población y Vivienda. ¿No lo conocen ustedes? No lo conocemos. Segundo, ese proyecto debe tener un informe técnico. No lo conocemos. Ese proyecto debe tener un informe jurídico. No lo conocemos. Y cuarto, ese proyecto debe tener un informe presupuestario. Es decir, antes de promulgarse el decreto 4546, ¿sí?, quienes firmaron este decreto deberían haber tenido en su mesa todo ese respaldo técnico, jurídico, presupuestario, donde se indique con claridad cuál era el cronograma de ejecución del Censo de Población y Vivienda, la ejecución presupuestaria que iba a demandar cada una de las etapas, y obviamente que ese decreto establecía que el censo iba a ser el 16 de noviembre del año 2022. Probablemente con eso se fueron al BID y a Fonplata para pedirle, háganos el favor de darnos un crédito para hacer un censo en Bolivia. Esta es la factibilidad. Seguramente porque si no, que sí. haceme el favor, no me digas que... Seguramente que sí. Por eso ellos fueron muy hábiles. Cuando promulgaron el decreto supremo 4760, que modifica la fecha de realización, solo la fecha, y no abrogaron el decreto supremo 4546. ¿Por qué? Porque ahí pues estaba seguramente toda esa información, esa documentación respaldatoria que deberían tener antes de promulgar el decreto 4546. Pero lo que es peor, fíjense, ellos hablan tantas cosas y a veces hasta la población seguramente duda, ¿no?, de lo que se dice, lo que dice la universidad y lo que dicen ellos. En junio, cuando ellos, o en todo caso cuando el ministro asistió a la interpelación a la asamblea, él aseguró que la boleta censal tenía un avance del 98%. 98%. Pero resulta, hace unas 2-3 semanas atrás, han abierto una plataforma, un espacio en su página, que le han denominado Instituto Abierto, para que los movimientos sociales, las instituciones, no sé, todas las organizaciones puedan hacer sugerencias sobre preguntas que deberían incorporarse
en la boleta censal. Carlos, ¿dónde está lo técnico ahí? ¿Dónde está lo técnico ahí? Entonces, eso le sugirieron los organismos internacionales. ¿Dónde está lo técnico? Y la observación que yo he hecho desde un principio es de que en el anterior censo, la boleta censal tenía 49 preguntas. Ahorita creo que ya están por las 64 y la proyección es que las preguntas contenidas en la boleta censal lleguen a 72. Carlos, eso va a demandar mucho tiempo. Eso No le debe va durar más de 40 a minutos, ¿no? restar calidad al censo. Claro, por y lo supuesto. que es peor, lo que decía la licenciada Melvi Vargas, ¿saben qué? Se está vulnerando el secreto estadístico. Porque te van a preguntar nombre y apellido del encuestado. Es decir, ellos van a alimentar su base de datos y van a mostrar qué cosa tiene Carlos Valverde, cómo vive Carlos Valverde. Deciste que yo Es le decir, veo, es una barbaridad lo que se yo está le veo haciendo. mucho Nicaragua y mucho Venezuela y mucho socialismo del siglo XXI a la forma de hacer el censo. Lo que pasa es que ahí, cuando ellos abren ese instituto abierto, cuando dicen que, bueno, se está haciendo un censo por consenso, que es una desfachatez No, lo sí. que ellos dicen. Yo he criticado desde el primer Sí. momento. Ellos parece que les gusta esa rima, censo por consenso. Claro. Por favor, Sí. ¿dónde está lo técnico entonces? ¿Por consenso voy a vulnerar la ley? Nos ponemos de acuerdo y decimos, no vamos a cumplir la ley. Bueno, tenemos consenso en no cumplir la ley. ¿Eso es válido? ¿Eso es legal? ¿Eso tiene carácter técnico? Entonces, hay una improvisación que asusta. Pero además, Carlos, en este momento no hay un portavoz oficial del Instituto Claro. Nacional de Estadística. ¿No sabes de la vida de Arandia? Hablando en serio. No sé, Nadie no sabe. sé, nadie sabe. Mira, esta fue la última información que nos mandó el señor Arandia y por eso es importante que el pueblo sepa. Miren, aquí dice, señor rector, respuesta, tiene el agrado de adjuntar, dice, las notas de prensa para evidenciar las actividades realizadas rumbo al censo de población y Las vivienda. notas de prensa evidencia. Mire, esto es lo que nos manda para que nosotros hagamos nuestra propuesta técnica. Mire, La contrapropuesta. realizar prueba piloto. Realizan prueba piloto. ¿Cuándo fue? De éxito en Tarata. Mire, en Taraco, ¿sabe en La qué? Paz. ¿Cuántas pruebas piloto? De acuerdo a la información que nosotros hemos recogido del INE, han hecho 4 pruebas piloto. En julio, en agosto, en septiembre y en noviembre del año pasado. Ahora, ¿quieren hacer de nuevo? Si en julio tenían el 98% de avance de la boleta, ahora pareciera ser que están iniciando de cero al abrir esa plataforma que le han denominado Instituto Abierto. Es peligroso porque están jugando con el tiempo, ¿no? Claro, y ahí me manda, mire, con esto, esta es la información que me mandó el señor Arandia para que nosotros elaboremos nuestra propuesta. Qué vergüenza. Ahí está. Toda la información de prensa. Juzgue el pueblo. Ellos dicen, lo de la Realiza comisión. Con éxito, segunda prueba piloto para el censo. ¿Qué tal? En 3 municipios del país. Oh, ¿Quién le miente al país? Y ellos nos dicen, no, que los cruceños son unos mentirosos, que la comisión institucional no tiene capacidad. Mira, los recortes de a ver, prensa. ¿ustedes Ahora, mandaron este es el que mandaron? no, esa es, aquí está. Claro, porque ustedes le mandaron. Esta es la información que nos envió el Instituto Nacional de Estadística, Ya. el Ministerio de Planificación, para que nosotros complementemos nuestra propuesta. Y ellos dicen, nosotros hemos enviado toda la información. Mire, primer carátula, primer diapositiva, Diapositivas. segunda diapositiva. ¿No? Aquí, tercer diapositiva. Y así sucesivamente. Aquí nos dicen más o menos las actividades que tienen realizadas, pero no hay ninguna justificación técnica. Nada, de nada. Esta es toda la información. Miren, el cuestionario censal, ¿desde qué año? Ya. Historia, Historia del Historia. censo. Historia del censo. conceptos básicos. ¿Qué dice? ¿Qué es un catastro? Catastro es un registro administrativo, son mediciones exactas. No, Oiga, esta es la es una información. falta de respeto. Yo he sido muy educado siempre y digo falta de consideración, digo, ¿no? Oiga, por no decir otra cosa, esto es una barbaridad. Esta es toda la información que a criterio del ministro de Planificación y del INE está supervisado
por los organismos internacionales. Yo me pregunto si entonces lo han llevado al BID y a Fosplata para pedir plata. No, le han presentado otra cosa, ¿no? ¿Y por qué no le quieren dar a ustedes lo que corresponde que les den? Mira, yo critico realmente de que la información del censo se lo maneja, pero con un hermetismo que te despierta mucha susceptibilidad. Oiga, ¿cuál es el miedo de mostrarle al pueblo boliviano? ¿Sabe qué, señor? Esta es mi propuesta técnica. Por eso es que yo he declarado y le digo, el gobierno no nos ha hecho conocer hasta el momento la propuesta técnica, solamente estas diapositivas. ¿Cuál es la propuesta técnica? ¿Cuál es el sustento técnico? Ahora, yo estoy seguro que ellos obviamente van a tratar siempre de desvirtuar nuestra posición y de politizar porque no tienen los argumentos. Y es por eso que yo quería que los organismos internacionales, a través de sus representantes, estén ahí. Quiero cuestionar cómo ellos avalaban la realización del censo para el 2022 y cómo ahora están defendiendo que sea el 2024. O sea, ellos te van a defender la posición del gobierno en cualquier situación. En cualquier situación. No, pues. Entonces, no son serios, pues. No son. Y lo que, ¿qué le puedo decir? No me molesta, pero me causa risa. Es que utilizan como muletilla que los organismos internacionales, como si fuera una gran cosa. Lo único que te dan los organismos internacionales, como decía, son manuales que sirven como guía para que vos realices un censo de población y vivienda. Pero además, no es el primer censo que se está haciendo en Bolivia. Por supuesto. Han tenido 10 años para planificar el censo. ¿En qué queda esto frente al Cabildo? Porque el Cabildo ha cambiado todo. Mira, yo me puse a mirar hoy día, también ellos hablaron del censo del 23 y después lo recogieron y decidieron no hablar. Y dice Santa Cruz no cede, Santa Cruz está cediendo. Ha pasado del 22 al 23. Eso es ceder. Ok, ya no van a poder el 22, vamos al 23, pero no más allá del 23. Ya han tenido una reunión y han hablado en agosto, ustedes han tenido una reunión con ellos, y han hablado del 23 y ellos no han objetado el 23 y quedaron de esperemos y veamos y es por eso que va a haber reuniones. Pero las reuniones no las querían hacer y hubo que hacer un cabildo para exigir que se haga la reunión. ¿O no es así? Mira, ¿por qué llegamos al cabildo? Y es bueno que más o menos hagamos un recuento retrospectivo. Ya, te pido un corte para que no lo cortemos. Dale.